la predicación. Perdona. Poner el cartel del Congreso, por favor, que se me olvidaba, Dios mío, tengo la cabeza donde no la tengo que tener. Vale, como ustedes saben, la próxima semana tenemos el próximo fin de semana, el segundo Congreso Europeo de las Iglesias Manantial de Vida. El año pasado lo tuvimos el 28 de febrero, aprovechando que era festivo, y este año vamos a tenerlo un poquito antes. Lo vamos a tener 17 de febrero, el concierto con Karina. Ustedes ya la vieron cantar aquí, ¿verdad? Cuando estuvo aquí cantando, espectacular. Esta muchacha pertenecía al grupo Esperanza de Vida, el grupo se deshizo, y ella ha empezado su carrera en solitario. Precisamente el primer concierto que va a dar lo va a dar aquí, ¿eh? Y una voz privilegiada. ¿Por qué os lo digo? Bueno, lo digo para que inviten a personas para que vengan, no se van a sentir defraudados, van a entrar gratis, no les vamos a cobrar nada por el concierto, y la verdad es que va a ser una auténtica bendición. He hablado con el teniente de alcalde, uno de los tenientes de alcalde, el que lleva la zona norte del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Antonio Barrio Nuevo, y va a venir al concierto. Yo quería que viniera al Congreso también, pero me dice, no, al Congreso el día siguiente no, que tengo que ir al carnaval de no sé qué, tú sabes, esta gente van dando vueltas ahí por el lado. Pero ha reservado el día 17 a las 8 de la tarde para estar con nosotros. Un hombre al cual se le ha evangelizado mucho, ¿eh? Un hombre que está abierto a la palabra de Dios, y él mismo comentó a un hermano muy cercano a mí que él quería venir a la iglesia para estar con nosotros en la iglesia. Él vino aquí a la iglesia, lo estuvo viendo, y el hombre quedó impresionado. Y luego también fue a la ONG. Pero bueno, lo vamos a tener Dios mediante. Le he pedido que dé unas palabritas antes del concierto, lo vamos a tener aquí. Y el día siguiente, el sábado, ya es el congreso propiamente dicho, ¿vale? Es a las 6 de la tarde, se van a hacer varias cosas, y una de ellas, las cosas que se van a hacer es, vamos a escuchar la palabra que desde Italia viene el pastor evangelista, más que pastor, Darío Scuopo. También lo vamos a tener el domingo por la mañana, ¿eh? Lo vamos a tener en el congreso el sábado, así que tenemos triple ración el fin de semana, no falte. Se suspenden todas las actividades de la iglesia, evangelismo, grupos, café, todo se suspende, porque vamos, Dios mediante, a estar todos centrados en esto. El pastor de Londres, pastor Pedro, no va a poder venir porque a la esposa Mercedes le acaban de intervenir quirúrgicamente. El hombre dice, mira, no puedo, tengo que estar. Pero los demás entiendo que van a venir, ¿vale? Así que tendremos fiesta el fin de semana que viene. Venga, ahora sí. Isabel, Segunda de Crónicas 32. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David e hizo también muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene,
porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, tuvo confianza, mientras sitiaba a Laquis con toda su fuerza, envió su siervo a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones esta tierra librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo de todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Hasta aquí la palabra del Señor. Gracias. Bueno, qué pasaje más especial, ¿verdad? Qué pasaje más interesante. Un pasaje donde se ve la intervención, el mover de Dios aquí en la tierra de forma sobrenatural. Este pasaje nos muestra cosas muy interesantes en cuanto a la guerra espiritual, en la cual todos, absolutamente todos, estamos involucrados en el momento en que nos convertimos. Cuando le decimos al Señor: entra en mi corazón, sálvame, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, en ese momento empezamos a entrar en una dimensión del Espíritu diferente, una dimensión en la cual la oración, el ayuno, como hemos visto, tiene parte vital e importante en esa lucha para conquistar y lograr cosas para Dios. El pueblo de Dios entiende a Dios, ora y hace que las cosas del cielo vengan aquí abajo a la tierra. Y lo primero que vemos, o lo primero que yo he visto en este pasaje, es que Ezequías era una persona excelente. Un poquito antes, en 2 de Crónicas 29:2, dice la palabra de Dios:
hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Está hablando de Ezequías. Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Es decir, Ezequías fue un buen rey. Ezequías fue un rey que, en contra de lo que hacían otros reyes de Israel que eran malvados, Ezequías andó en los caminos y en la voluntad de Dios. Esto no es cualquier cosa, porque en un pueblo donde rey tras rey, Dios tiene que reñirle, Dios tiene que mandar profetas, los tiene que poner en evidencia porque están haciendo las cosas fatal, porque están levantando ídolos para adorar a dioses paganos en vez de adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. En ese contexto sale Ezequías y hace las cosas bien. ¿Y qué es lo que hace? Pues mira, restableció el culto a Dios, quitó los dioses paganos, celebró la Pascua y quitó todos los ídolos que había. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Lo que hace la iglesia: quita los dioses paganos y se restaura la adoración al Dios verdadero. La iglesia tiene que enseñar a la gente que tienen que quitar los dioses paganos, todo aquello que han traído, todo aquello que se les ha enseñado, lo que el mundo les dijo que era bueno y que la palabra de Dios dice que no lo es tanto o que es abominable en algunos casos. Ese tipo de cosas tiene que dejarlo, tiene que dejar los dioses, tiene que dejar esa cosa a la cual la gente han dedicado su vida. Tienen que dejarlo y empezar una nueva vida adorando al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Esa es la función de la iglesia y eso fue lo que hizo Ezequías: volver al pueblo de Dios a la adoración al Dios verdadero. Pero claro, para volver a la adoración al Dios verdadero, tienes que quitar los dioses viejos. No se le puede poner, como dice el refrán, una vela a Dios y otra al diablo. Tienes que quitar lo que estorba para centrarte en aquello a lo cual Dios quiere que te centre. Amén. Aleluya. Qué bueno, un gran rey, un rey que hace las cosas de acuerdo al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Aleluya, ¿cómo lo va a bendecir Dios? ¿Cómo Dios va a hacer cosas? Avivamiento, todo estupendo, todo maravilloso. Ezequías hace todo esto y el rey de Persia, Senaquerib, dice: invadimos Judá, invadimos donde está el rey Ezequías. Ay, pero si lo estoy haciendo todo bien, pastor, y me han venido tales problemas y me ha pasado esto. ¿Te suena familiar? ¿Se lo has escuchado decir a alguien o lo has vivido tú? ¿O las dos cosas? Yo lo estoy haciendo bien todo, pastor. Mira, pastor, hago esto, vengo a los cultos, oro, ayuno, no sé qué. Y ahora me han echado el trabajo, y ahora tal cosa, y ahora tal cosa. Vino el rey de Persia. Tú haces las cosas bien y llega el rey de Persia. Y es que es normal, es que cuando restauras la verdadera adoración al Dios verdadero, Satanás se enfada y va a venir a trastornar aquello que se ha puesto o que se ha arreglado y que se ha puesto bien cuando estaba mal. Es que se van a levantar Senaqueribs, inventándome esa palabra, para querer quitarte todo lo que Dios te ha dado. Toda la bendición que recibiste, va a llegar el Senaquerib de turno y te lo va a querer robar, te lo va a querer quitar. El diablo no quiere que tú tengas una adoración y una comunión correcta con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que tengo una mala noticia, mala noticia. Si sirves a Dios, van a venir Senaquerib. ¿Y por qué
es mala. Bueno, es mala porque viene en Senaquerib. ¿Por qué es buena? Vamos a seguir viendo y vamos a ver por qué es buena. ¿Vale? Que un poquito después vamos a ver más. Cuando Ezequías se entera de la situación, Ezequías no se queda quieto, no se queda tranquilo. El hombre protege al pueblo y hace todo lo que está en sus manos para que cuando venga Senaquerib se pudieran defender. Dice la Biblia que cegaron las aguas, levantaron muros caídos, levantaron torres, fortificaron ciudades e hicieron espadas y escudos. Cegaron aguas. ¿Para qué? Para que cuando llegaran los asirios no encontraran agua para beber y dificultarles el avance. Hermano, tenemos que evitar todo aquello que da vida al enemigo de nuestras almas. Tenemos que quitarle cualquier cosita a la cual Satanás pueda agarrarse. Que cuando venga el Senaquerib, que es tipo de Satanás, cuando venga a quitarte lo que Dios te dio, que no tenga de dónde agarrarse, que no tenga de dónde tomar, porque tú cegaste, tú cortaste todo lazo, todo ligazón, toda correspondencia con lo que había en el mundo, y cuando llega no puede encontrar absolutamente nada. Cegaron las aguas, levantaron muros caídos. Hermano, cuando llegamos y se restaura la adoración a Dios, cuando dejas los dioses paganos y adoras al Dios verdadero, hay algo. El diablo cuando pasa, no deja las cosas como estaban. Tira muros, destruye cosas. Y cuando llegas a la iglesia, ¿cómo llegas? Hecho cachito, ¿no? Hecho una pena, que no hay por dónde pillarte. Solamente Dios y el Espíritu Santo te puede arreglar, porque es que llega de una manera. El diablo es un mal patrón. Quiere que a la gente le sirva, pero cuando a la gente le está sirviendo los machaca, los destruye. Y así llega la gente a la iglesia. Viene con los muros caídos, con todo destruido, cosas. Lo que el diablo derribó, la iglesia, tú tienes que levantarlo. Esas áreas débiles de tu vida que Satanás entraba y salía por ahí como periquillo por su casa, porque no había ningún muro, porque los muros que habían sido derribados, y ahora entro por aquí, hago aquí y no sé qué, y me vuelvo y ahora hago para allá, aquí no pasa nada. De pronto resulta que cuando te conviertes al Dios verdadero, ¿qué tienes que hacer? Levantar esos muros, levantar esos muros, levantar esos muros. Yo tenía área de aquí levanto un muro, y aquí levanto otro muro, y aquí levanto otro muro. Tienes que levantar los muros. Ezequías levantó los muros y levantó torres también. Tenemos que estar vigilantes y orando. Porque el diablo va a venir cuando tú piensas que no va a venir, y va a hacer lo que tú piensas que no va a hacer. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Amén. Así que cegó agua, levantó muro, levantó torre, fortificó ciudades. Cuando vienes a la iglesia tienes que fortificar tu vida. Tienes que levantar muros, tienes que fortificarte. ¿Y cómo se fortifica? Pues muy sencillo. Se fortifica con la palabra de Dios, se fortifica con la comunión los unos con los otros. Tenemos que levantar unos muros con la palabra de Dios. Por eso en la iglesia se insiste tanto en los discipulados. Hermanos, el discipulado. Ay, es que llevo 20 años en la iglesia y nunca hice nada de eso. Por eso, hazlo ya de una vez. Es que en mi iglesia allí no se hacía, y yo lo sé, si hay muchas iglesias que no hacen discipulado. Desgraciadamente no tienen ese hábito,
pero yo he visto una gran diferencia entre un cristiano que ha sido discipulado y un cristiano que simplemente va al culto el domingo, aleluya, gloria a Dios, y cuando se aburre porque ya se aprende todas las canciones, pues va a la iglesia de enfrente que cantan canciones diferentes, a escuchar las otras canciones, y así van de iglesia en iglesia, son picaflores. Los de Nicaragua saben lo que digo cuando digo picaflores. Los que no son de Nicaragua estoy hablando de los colibríes. Son colibríes que van de flor en flor, de flor en flor, de flor en flor, de iglesia en iglesia, no tienen base, no tienen cimiento, cualquier cosa les gusta. Son folclóricos y folclóricas del Evangelio. No tienen cimiento, no tienen nada. Cuando el diablo hace, salen volando, salen corriendo, no tienen base. Hermano, tenemos que fortificar nuestras vidas con la palabra de Dios. Amén. Haber discipulado. Y por último, hicieron espadas y escudos. Capacitó a la gente para la batalla. La iglesia tiene que entender que Dios nos ha puesto para defender los principios de Dios, que Dios nos ha puesto para defender las cosas que Dios quiere que defendamos. A veces vamos a quedar mal, claro. Pues por supuesto que sí. En un mundo loco no se puede ser cuerdo, te lo digo yo. En un mundo loco es muy difícil ser cuerdo. Y el único cuerdo es aquel que se mete en la palabra de Dios y la obedece. Ese es el cuerdo. Los demás, pues bueno, las modas de las locuras. Hoy están locos por una cosa, dentro de 5 años o menos están locos por otra, y dentro de 5 años están locos por otra. Ya en mi 64... yo que nací en el movimiento hippie, los coletazos del movimiento hippie cuando llegaron a España, pelo largo, barba, viva el amor, no la guerra. Yo soy de esa época, de los Beatles, de los Rolling, yo soy de esa época, sí, dime viejo, pero ¿qué se le va a hacer? Así ahí. Uno nace cuando nace, no cuando quiere nacer, ¿verdad? Eso no... Uno ni nace cuando quiere ni muere cuando quiere. Uno nace, cuando Dios dispone, y se va cuando Dios dispone. No hay otra, ¿vale? Desde entonces hasta ahora he visto de modas en el mundo que no se pueden imaginar. Y esto va por modas, ahora ya para acá, y ahora la otra, y ahora la otra, y ahora la otra, que si los hemos, que si no sé qué, que si para acá. Esto va por modas. Pues en un mundo de modas locas, la iglesia tiene que mantenerse firme en la palabra de Dios. Porque el mundo tiene moda, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Han pasado 2000 años y sigue siendo la misma. No cambia, no muta, es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que Ezequías prepara a la gente, fortalece, levanta lo que el diablo había tirado, pone torres para que la gente esté vigilante, pero también hace algo muy interesante. Versículo 7 y versículo 8. Reúne a los capitanes, a la gente allí y les dice: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. El siguiente, 8. Con él, está hablando de Dios, está hablando de Senaquerí, con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza de las palabras de Ezequías, rey de Judá. Primero fortalece la iglesia y luego les imparte fe. La iglesia tiene que ser el lugar donde la fe abunda. Un pueblo de fe. Y un pueblo de fe no es un pueblo de creencias, que también tiene que tener creencias. Cuando digo fe, no estoy hablando de creencia, estoy hablando de una fe que logra, que conquista, que hace que las cosas ocurran.
tú quieres que las cosas ocurran, tú quieres que pasen cosas, te tienes que mover en el nivel de la fe, de esa fe que hace que lo del cielo venga aquí abajo a la tierra. Lo primero que le dice es, no temáis. Hombre, si tú te asomas a la ventana y ves esa gente salvaje como ellos solos, que disfrutaban, agárrate, cogiendo a las mujeres embarazadas, abriéndolas en canal y sacándoles los hijos allí y dejando a los dos que se mueran. Gente que disfrutaban amarrando a las mujeres, madres, y cogiendo a todos los hijos de todas las edades, de los recién nacidos a los mayores, y empalándolos delante de las madres para que las madres vieran cómo los hijos morían de una forma agónica durante mucho tiempo. Y mientras ellos se reían y disfrutaban del sufrimiento que producían a los niños y a las madres, luego se las cargaban también a ellas. Cosas terribles, tú dices, pero ¿cómo se puede ser tan malo? Ay, Dios mío, abre los ojos que este mundo no es lo que parece. Este mundo tiene tela. Tiene tela. Por eso la iglesia tiene que ser luz en este mundo. Amén. No temáis. Satanás va a hacer todo lo que está en sus manos para que tú tengas miedo. El miedo es una de las armas más poderosas del diablo. Hay muchas cosas que el diablo consigue sin hacer nada, salvo meter miedo en tu corazón. Muchas cosas. Muchos cristianos han caído sin que les pase nada, simplemente porque creyeron los mensajes de pánico, de miedo, de terror de Satanás. Satanás metió miedo dentro de ellos y se rindieron. No quisieron seguir para adelante. Una definición, se pueden dar muchas definiciones de miedo, pero una definición de miedo, la tengo aquí apuntada, es ver las situaciones y problemas mucho mayores que nuestro Dios. Eso puede ser una definición de miedo. Ver el problema mayor que Dios. En vez de ver a Dios mayor que el problema. Eso puede ser una definición de miedo. Mientras que fe es saber con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dale un aplauso al Señor. Él está para ayudarte y Él está para pelear tus batallas. Dios mío. Ay, pero yo soy así, es que tengo tal defecto. Pues si le preguntas a mi mujer, te va a decir todos los defectos que tengo yo. Igual te gano. Y no sé, me trae sin cuidado como tú seas. Es más, a Dios le trae sin cuidado como tú seas. Si tú tienes fe, Él va a pelear tus batallas. Estoy hablando de gente que quieren agradar a Dios, pero tropiezan, caen, luego se vuelven a levantar. Ay, Señor, yo no quiero. Tú sabes. A lo mejor sabes de lo que estoy hablando mejor de lo que yo creo. Quizás tú has pasado por eso, pero si amas a Dios, crees a Dios, te consagras a Dios, Dios va a pelear tus batallas y Dios va a hacer cosas tremendas. Podemos traer aquí muchos casos, pero no vamos a sacarlo porque tenemos que seguir con el tema, ¿verdad? ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo cree a Ezequías. Hemos de ser un pueblo que cree lo que Dios dice y no lo que dice Satanás. Hemos de ser un pueblo. A ver cómo digo, son cosas que a mí me cuesta trabajo decir, porque como yo soy el pastor de la iglesia, uno de los pastores de la iglesia, me cuesta trabajo decirlo. Pero es la realidad, ¿eh? Los pastores proclamamos la palabra de Dios, pero tú tienes que creer en esa palabra. Esto, la obra de Dios, desde allí hasta allí, para acá y para allá, y lo que se hace fuera de estos muros, todo eso no lo hace una sola persona.
Dios se mueve con un pueblo que le cree. Dios se mueve con un pueblo que cree la palabra de Dios y que sabe que los siervos del Señor estamos aquí para dar la palabra lo más pura posible y que saben que si obedecen la palabra, Dios los va a bendecir. Desde este púlpito se lanza la palabra de Dios, no para hacerle cosquilla a los tímpanos de los oyentes, Dios nos guarde de eso. Desde este púlpito se lanza la palabra de Dios para que tú creas al Dios que escribió la palabra, para que tú practiques la vida de fe en Dios. No es otra meta. Yo, de verdad, si esto fuera solamente entretener a los visitantes, años hace que no estaría predicando. Yo no quiero entretener a nadie. Hay muchas cosas importantes que hacer en la vida para ponerse uno a entretener a la gente. A mí eso de entretener aburridos no me va. Si estás aburrido, cómprate una PlayStation. Y te vas a entretener y te va a comer la vida entera la PlayStation. Yo no quiero entretener a nadie. Yo quiero que la gente entienda lo de Dios y puedan vivir de una forma real día a día lo que Dios hace en sus vidas. Yo quiero que la gente vean cómo Dios pelea por ellos. Que se den cuenta que Dios es real y que Dios está contigo, acompañándote y haciendo cosas gloriosas. A veces las ve y otras ni siquiera te enteras, pero que Dios las está haciendo y que Dios está actuando. Amén. El pueblo creyó a Ezequías. ¿Y qué hace el Senaquerib? Lee el versículo 11. Ponlo ahí, agárrense. ¿Qué hace el Senaquerib? El pueblo está creyendo al siervo de Dios, está creyendo al hombre que está dando la dirección de Dios. ¿Y qué hace el Senaquerib? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿Qué hace el Senaquerib? Ataca al siervo de Dios. Mira, hermano, los pastores tenemos que ser ejemplos. Los pastores tenemos que cuidarnos. No somos perfectos, vamos a tener imperfecciones, yo lo sé. Porque si quieres buscar a alguien perfecto, no lo busques en la tierra. No lo vas a encontrar nunca. Y si alguien se parece o aparenta que es perfecto, sal corriendo. Estás en una secta. No hay nadie perfecto. Todos tenemos problemas. Pero tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos. Tenemos que cuidar mucho los detalles. A veces los logramos, a veces no. Ya os digo, somos gente imperfecta. Tenemos que hacer todo. Tenemos que ser fieles con Dios, tenemos que ser fieles con el dinero de Dios, tenemos que cuidarnos con los ojos, tenemos que hacer todas las cosas de acuerdo a como Dios dice en su palabra. Tenemos que hacerlo. Pero si, pastores, si pensáis que porque hacéis eso la gente no va a pensar mal de ustedes, estáis muy equivocados. La gente va a pensar mal de ti. Va a hacerlo. Va a buscar aquellas cosas que las tiene, porque las tiene, a veces ni siquiera las tiene, se las inventan, pero va a buscarlas, le van a poner la lupa, con 500 aumentos, lo van a convertir aquello en un microscopio y te van a machacar. Tienes que entender que la gente, alguna gente en concreto, van a escuchar la voz del Senaquerib, van a escuchar la voz del diablo y les van a decir cosas tuyas. Tienes que entenderlo, no te me vengas abajo, haz como Ezequías. Tú tranquilito que Dios va a pelear conmigo la batalla, no hay ningún problema. Dios está conmigo. Que hablen, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Uy, iba a decir una palabra. Bueno, es algo fisiológico. Tienen diarrea verbal. Y largan todo, y ahí hablan, y no sé qué. Y cuando digo diarrea es porque lo que sale es mucho y malo. Ahí largan. Bah. Aleluya. Eso es algo que pasa. Y entonces los pastores que, ay, te lo han dicho de mí. Olvídate, búscate otra tarea.
ponte a servir al Señor en otra área. Estás aquí, el Senaquerib va por ti, eso tenlo claro. Ya está, pues nada, te pones la coraza de justicia, ya está, tú haces las cosas bien. Y como Dios pelea por ti, tú sigues para adelante y Dios sigue bendiciendo. El otro se ahoga en su diarrea verbal y tú sigues para adelante y Dios te sigue bendiciendo y Dios sigue abriendo puertas. ¿Y qué se le va a hacer? Como decía aquel, de donde no hay no se puede sacar, ¿verdad? Cada uno siga lo que tiene que seguir. Y ya está, tú y yo vamos a seguir sirviendo al Dios. Amén. Que nos creó, que nos salvó, que nos redimió, que está con nosotros, que pelea nuestras batallas. Aleluya. Que no nos deja, que no nos desampara, que siempre nos acompaña. Vamos a seguir con Él. Versículo 12. No es Ezequías, fíjate lo que dice el Senaquerib. Si no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y solo a él quemaréis incienso. El diablo sabe lo que ha hecho, por eso está como está. Por eso está molesto con Ezequías, porque sabe lo que ha hecho Ezequías. Sabe que lo que hace va en contra de sus intereses y él no quiere que nadie adore al Dios vivo. Él quiere que se levanten altares. Entonces dice que ese es el que ha quitado eso, es que el que ha quitado lo otro. Bueno, por lo menos reconoce. El diablo va a hacer todo lo posible para que tú no adores al Dios vivo. ¡Wow! Me voy a meter en camisa de 11 varas. ¿Es malo el fútbol? ¿Es malo el fútbol? No, es un deporte. Pero el diablo utiliza el fútbol para que la gente no adoren al Dios vivo. ¡Yujú! ¡Yujú! El que se pica, os come. Y como eso, todo lo demás. Quita los falsos dioses de tu corazón. Venía a la iglesia hace mucho tiempo, un muchacho que era del Sevilla Fútbol Club, que nunca entendí por qué lo dicen mal en español, club de fútbol. No sé por qué dicen fútbol club, pero bueno, algún día me enteraré. Era del Sevilla Fútbol Club. El Sevilla Fútbol Club jugaba un partido, en aquel entonces teníamos los cultos por la tarde, hace mucho tiempo de eso. Entonces estábamos en Peral, en la calle Peral, allí teníamos el local, teníamos el templo, de 100 metros cuadraditos, así que cuando estamos aquí no lo podemos... Los que hemos estado allí decimos, ay Dios mío, qué cosa más bonita poder estar aquí. Pero pasamos por Peral durante mucho tiempo, muchos años. Y este muchacho, cuando el Sevilla jugaba fuera, venía al culto. Cuando el Sevilla jugaba en casa, iba a ver al Sevilla. Yo le decía, hermano, el Señor es primero. Es que mi Sevilla Fútbol Club y no sé qué. Bueno, estoy hablando del Sevilla porque me estoy acordando de un caso en concreto. En el Betis también pasa, ¿eh? No piensen que los del Betis son más espirituales. Cuidado. Que no estoy hablando de equipos. Es un caso en concreto con un equipo en concreto. Puede ser Betis, puede ser Barcelona, puede ser Madrid. Hermanos, no ponga nada, absolutamente nada, antes que el servicio a Dios. Amén. Bueno. ¿Y qué hace el Senaquerib? Versículos 13 y 15. Fíjate qué cosa más fea. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Judá, gente de Judá, gente que están con Ezequías, que nosotros hemos matado a mucha gente, que nosotros somos más malos que el veneno, que vamos para allá, que no sabéis quiénes somos. ¿Pudieron los dioses, fíjate tú, compara a Dios
al Dios vivo con otros dioses muertos, igual que los que tenían los asirios, igual de muertos, igual. Dice, ¿pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Yo venzo a todos los dioses. Fíjate qué pajarraco. Dios mío. ¿Qué Dios? Y pone con minúscula. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis. Ay, cómo le tiene miedo a la fe el diablo, ¿eh? Ni le creáis. Que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de la mano de mis padres, cuánto menos, fíjate qué blasfemia, vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Si esos dioses no han podido, vuestro Dios, Jehová de los ejércitos, ¿quién es ese? Blasfemo el tipo, sin vergüenza. Malo e ignorante. Ningún país me ha vencido, yo he conquistado todo lo que existe. Y ahora venís ustedes, seréis orgullosos, que pensáis que tenéis al Dios verdadero, que os creéis. Si los otros no han podido, vaya a poder ustedes. El diablo te va a mostrar un mundo sometido a él. ¿Lo oímos o creemos que Dios es más poderoso que Satanás? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aleluya. 3 en la iglesia con fe. Aleluya. Gloria a Dios. Lo creemos, ¿verdad? Amén. Ya somos 10 y la hermana casi por 5, 15. Muy bien. Versículo 18. Y clamaron a gran voz en judaico. En otros pasajes cuenta la misma historia, y creo que es en Reyes, cuenta la misma historia. Y empiezan a hablar en hebreo. Y le dice Ezequías, le dice, no hablen en... Fíjate, curioso, el pobre Ezequías quería proteger también de las mentiras del diablo a su gente. Dice, no hablen en hebreo, hablen en asirio para que mi gente no se enteren. Y entonces Ezequías, el bicho el Senaquerib, dice, ¿cómo que no? Que ellos sepan a dónde van a ir y que sepan lo que les va a pasar. Y clamaron en gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. ¿Cómo tomaba el Senaquerib la ciudad? Con miedo. Muchísimas ciudades, cuando llegaba el Senaquerib y largaba lo que largaba, salían a pactar. Te damos la ciudad, pero no nos mates, por favor, no nos hagas esto. Y luego el sinvergüenza del Senaquerib pues pondría sus cosas, sus condiciones, prometería cosas que luego no iba a cumplir, en fin, 1000 cosas. Usted ya sabe cómo van estas historias. Y nada, él sabía que con el miedo se conquista más, muchas veces, que con la arma, que con la espada. La gente que se dejan dominar por el miedo son gente inutilizada, gente anulada. Si has visto a alguien llenito de miedo, no vale para nada. Todos hemos conocido casos. Yo tengo en mente el caso de una persona ya es mayor o tiene 80 y tantos años. No ha ido nunca al médico porque le dan miedo los médicos. Por supuesto,
no se ha vacunado de nada. Pasó el COVID, gracias a Dios no se murió, pero no se vacunó del COVID porque le daba miedo a la vacuna y todo. No era de la gente que piensan que le metían el chi ni nada. No, que le da miedo la vacuna. Es que no ha ido al dentista porque le da miedo que le saquen una muela. Es que nunca ha hecho nada porque siempre ha estado controlada por el miedo. Una persona anulada. Es una familiar mía, muy cercana. Esta pobre mujer nunca ha podido hacer nada porque el miedo la ha inutilizado, la ha anulado. Satanás quiere inutilizarte. Hermano, cuando el diablo venga con sus mentiras, no lo crea. Por amor a ti mismo, por amor a la obra de Dios, no lo crea. Porque entonces te va a destruir, te va a machacar, va a destruir tu vida, te va a anular. Un cero a la izquierda va a valer más que tú. No vas a hacer nada, porque el miedo te va a avasallar y te va a anular. Resiste el miedo. Salmo 65:1 es muy interesante. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos del mar. Hermanos, Dios va a actuar con tremendas cosas. Tremendas cosas tiene Dios para tu vida. Tremendas cosas. No cualquier cosa. Tiene tremendas cosas. Dios quiere hacer de ti cosas tremendas, espectaculares. Solamente tienes que creer a Dios, a su palabra y rechazar las mentiras del enemigo. Y Dios va a hacer contigo tremendas cosas. Cuando empezamos la iglesia, éramos 4 monicacos. Me refiero a mi mujer, yo y mis 3 hijos. Sarai tenía que edad, 6 años tenía en aquel entonces. Dios me dio una palabra a través de un hermano. Bueno, me dieron varias palabras. Y yo me agarré esa palabra. No tenía nada. Ni local teníamos. Nos reuníamos en el salón de ahí, de un pisito en Pino Montano. Pero Dios me dio una palabra. Esa palabra eran tremendas cosas. Esa palabra era lo que Dios iba a hacer en realidad. Me acuerdo que estando allí orando, Dios me dice, te voy a dar un local para 1000 personas en Pino Montano. Como 20 años después, entramos aquí. Y Isabel fue la que se acordó. ¿Te acuerdas la palabra que Dios te dio? Digo, ay Dios mío, a mí se me había olvidado. Tremendas cosas. Y Dios va a hacer tremendas cosas. Todavía quedan más tremendas cosas que hacer. Dios va a hacer cosas gloriosas. Solamente tenemos que rechazar las mentiras del Senaquerib y creer al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Dios va a hacer tremendas cosas. Dios quiere, está deseando, está anhelando hacer tremendas cosas contigo. Solo tienes que creerle a Él y no creer las mentiras de Satanás. Aleluya. Y agárrate. Porque cuando el Senaquerib dice todas estas cosas, y todos, me imagino que algunos empiezan a venir abajo, me imagino. Versículo 20, agárrate este texto. Había formado a la gente, había intentado, había levantado las torres, había levantado los muros, había hecho todo. Pero cuando escucha al Senaquerib diciendo esas cosas, ¿qué hace Ezequías? Mas el rey Ezequías era contemporáneo del profeta Isaías y lo tenía allí también en la ciudad. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
Cuando todo se venía abajo, buscó al hermanito, al otro siervo de Dios, al profeta de Dios, y dice: vamos a orar, que esto es muy gordo. Vamos a orar, vamos a ponerlo delante de Dios, vamos a clamar a Dios del cielo, vamos a decirle: Señor, mira esa gente, estamos aquí sirviéndote. Te pedimos en tu santo y bendito nombre que tú hagas la obra. Versículo 21, agárrense, es que después de que Isaías y Ezequías oran, agárrate. Y Jehová, el Señor peleó por ellos, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. No hizo nada al pueblo de Israel. El Señor mandó un ángel. ¿Qué hizo el ángel? Dice que los destruyó. ¿Cómo los destruyó? Pues no sé, igual, yo qué sé, se pusieron malos haciendo una comida, o se pelearon entre ellos, o yo qué sé lo que hizo ese ángel. O personalmente llegó el ángel y se le dio a tortazo con los asirios, yo que no sé, porque la Biblia no da detalle. Pero lo que sí sé es que sea como sea, Dios con su ángel lo hizo, gracias a que Isaías y Ezequías estuvieron orando. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Cuando el pueblo de Dios ora, Dios oye la oración, Él contesta. No importa los Senaquerib que estén gritando, amenazando, metiéndote miedo, no importa nada. Cuando el pueblo de Dios cree a Dios y ora, ocurren cosas espectaculares, tremendas cosas. Y si esto no es una tremenda cosa, ¿qué es una tremenda cosa? No les pasó nada. Todo lo que decía el Senaquerib que iba a pasar, ni un pelo les tocó ese bandido. Nada. Allí estuvieron viendo como, yo no sé, como esa gente que estaba ahí, empezaron a salir corriendo y demás. ¿Qué pasa de los asirios? ¿Qué pasa de aquellos que vencían a todas las naciones? ¿Qué pasa de ese que decía que nuestro Dios es igual o menos que el resto de los dioses del mundo? ¿Qué pasa? Corrieron todos y se fueron todos así, de buenas a primeras, sin saber cómo. Desaparecieron. Y sigue diciendo el versículo: este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, ese Dios tan fuerte que él tenía, ¿verdad? Ese Dios tan maravilloso que podía retar al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe Dios que Dios asirio era? ¿Sabe Dios? Porque la Biblia no lo dice. Allí, agárrate, lo mataron a espada sus propios hijos. Sus hijos, la gente de su sangre, fueron al templo, ese templo tan maravilloso, de ese Dios tan maravilloso que era superior a nuestro Dios. Allí fue donde murió el Senaquerib. La oración actuó sin que el pueblo de Dios tuviera que actuar. Dios pelea por los que le creen y oran. Amén. Dios está en el trono, aunque las cosas que ocurren alrededor te impidan ver el trono de Dios. Pero Dios está en el trono, aunque el médico te diga que la enfermedad está lo cual, Dios está en el trono, aunque vengan y quieran echarte de la casa, Dios está en el trono, aunque te quieran echar del trabajo, Dios está en el trono, Dios está en el trono. Y la oración cambia las cosas. Dale un aplauso al Señor. La oración cambia las cosas. Aleluya. Y muchos, fíjate cómo acaba el pasaje. Y muchos trajeron, el último versículo, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Dios. Claro, después de lo que vieron que ocurrió, trajeron ofrenda. Hay gente que cuando le van las cosas bien traen ofrenda.
Hay gente cuando van las cosas mal, en vez de ejercer fe, yo no puedo porque no tengo. Bueno, muévete en fe, hombre. Entonces, como las cosas le fueron bien, muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías. Mira, le trajeron cositas a Ezequías, aleluya. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Así que fíjate la historia cómo empezó. Un hombre que hace las cosas bien restaura la adoración al Dios auténtico. Como recompensa tiene un ataque terrible, feroz, atroz de una de las personas más sanguinarias de aquella época. Va a destruir al pueblo. Hace las cosas bien y se le viene un problemón de los que, de los que te tumban todos los ánimos, todos los deseos, todas las ilusiones y como te descuide también la fe. Sin embargo, él se agarra a Dios, clama a Dios, da los pasos que tiene que dar, se pone a orar, trata de impartir e infundir fe a la gente que le rodean. Y Dios no puede seguir quieto. Dios empieza a actuar. Y lo que hace al final es mayor que lo que hizo al principio. ¿Sabe por qué le vino a Ezequías el ataque del Senaquerib? Porque Dios no quería que el pueblo de Judá pensara, esto es cosa de este hombre, esto es cosa de este Ezequías, con lo bien que estábamos antes con esos dioses tan bonitos. Dios quería que el pueblo supiera que Él es el Dios auténtico y que hacían bien en seguir y obedecer las cosas que decía Ezequías. Así que no era un problema, era la confirmación de Dios para que el pueblo creyera con argumentos y no solamente con las palabras de su rey. Amén. Cierra los ojos ahí donde está. Si puede venir el grupo de alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé que quieres edificar tu vida. Sé que has empezado a hacer cosas en tu vida. Sé que quieres obedecer a Dios. También sé que ha venido el Senaquerib. Sé que el diablo ha venido a robar mucho de lo que tú estás haciendo. Lo sé, me consta. Si estás en el reino de Dios, tienes que vivir eso. Nadie que esté en el reino de Dios está exento de la guerra espiritual, de la lucha espiritual, de pelear contra el enemigo. Nadie. Los únicos que no pelean son los que no están en el ejército. Si tú estás en el ejército de Dios, tú sabes de lo que estoy hablando. Pero también sé que el Senaquerib, que Satanás viene con mentiras. Si el diablo ha venido a llenarte tu cabeza de mentiras, es el momento de plantarte firme y decir, rechazo en el nombre de Jesús esas mentiras de Satanás. Repite conmigo, ahí con los ojos cerrados, las palabras que Ezequías le dijo a su pueblo. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni a toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Aleluya. Jehová nuestro Dios está con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Repite conmigo, Dios va a pelear mi batalla. Dios va a pelear mi batalla. Créelo. No crea las mentiras de Senaquerib. No crea las mentiras del diablo. Esto
te va a destruir, esto no sé qué, no vale para nada, ten cuidado, te vas a quedar sin ropa, sin comida, sin casa, sin coche, no vas a comer, tus niños se van a morir de hambre, el cáncer te va a matar. No creas las mentiras del Senaquerí. Dios ha venido a pelear tu batalla. Aleluya. Dile, Señor, ven a pelear mi batalla. Tú sabes las batallas en las que estás, yo no sé, pero tú sabes las batallas por las que estás. Dile, Señor, ven a pelear mi batalla. Ven. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en Vamos a ti. hacer otra vez. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti. Creemos en tu poder. Creemos que vas a hacer cosas extraordinarias. Aleluya. Tremendas cosas vas a hacer con nuestras vidas. Gracias, Señor. Aleluya. Dale un abrazo fuerte al que está al lado y dile: Dios va a hacer contigo tremendas cosas. Dios va a hacer contigo tremendas cosas. Dios va a hacer contigo tremendas cosas. Aleluya. 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 Padre, te doy gracias. Porque en tu palabra está llena de ejemplos maravillosos, de gente que creyeron en ti para enseñarnos a nosotros lo que tenemos que hacer.
Gracias, Señor. Gracias por esta palabra bendita. Gracias por este hombre, Ezequías. Ya está contigo, está allí en el cielo contigo, disfrutando de ese Dios eterno que le salvó aquí abajo en la tierra. Gracias por Ezequías, gracias por el profeta Isaías, ese hombre de fe que se unía con otro hombre de fe para orar y para clamar, para ver tremendas cosas. Gracias por estos ejemplos, Señor. Gracias porque toda tu palabra, la Biblia entera, está llena de ejemplos de gente que creyeron en ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Ahora que salimos a la calle, ahora que vamos a empezar una semana nueva, a ver tu mano, a creer en ti, a clamar en ti, a pedirte cosas, porque queremos ver en nuestras vidas tremendas cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios os bendiga.